Escondida bajo la isla de Okinawa en el Pacífico quedan los restos de una de las estructuras defensivas más letales de la Segunda Guerra Mundial. Más de 95 kilómetros de túneles. Es igual que un panal. Fortificaciones diseñadas por los japoneses para convertir el paisaje de las islas en una zona de matanza. Los estadounidenses tienen que atravesar una trampa mortal tras otra y tras otra. Búnkeres ocultos, cuarteles generales subterráneos, emplazamientos de artillería impenetrables y un intento fanático del ejército de luchar hasta la muerte. Esta estrategia es la que hace que los estadounidenses luchen por cada metro cuadrado de esta isla. Esta es la historia de la megafortaleza japonesa. Los mayores proyectos de construcción de la Segunda Guerra Mundial encargados por Hitler y sus aliados japoneses para asegurar la dominación del mundo han sobrevivido. Y ahora son oscuros recordatorios de sus fanáticas aspiraciones militares. Estos son los secretos de las Nazi Megaestructuras. Nazi Megaestructuras 3, la megafortaleza japonesa. 1 de abril de 1945. La isla de Okinawa, Océano Pacífico. Hajime Kondo, de 24 años, se refugia en un laberinto de túneles situados bajo la isla, mientras infinidad de proyectiles de una flota invasiva de los aliados caen como torrentes. Los túneles están resistiendo. Sus proyectiles no pueden alcanzarnos aquí abajo. Es uno de los miles de soldados japoneses escondidos que esperan al acecho a los estadounidenses que no sospechan nada. Ya están aquí los estadounidenses. Primero llegaron los tanques y luego la infantería. Los soldados parecían venir de picnic. Kondo cumple órdenes de no disparar hasta tener al enemigo justo sobre él. El futuro de Japón se decidirá aquí. Todavía se pueden encontrar las evidencias de este gigantesco laberinto subterráneo bajo la superficie de la Okinawa de hoy en día. El arqueólogo de conflictos Tony Pollard está explorando la colina Maeda, una cumbre a la que los estadounidenses después le darían el nombre de Hacksaw Ridge. Estoy justo en la entrada del sistema de túneles de los japoneses. Se va perdiendo visibilidad mientras se avanza, pero se nota todo el trabajo que supuso construirlo. Es un túnel muy rocoso. Los japoneses utilizaron la isla como forma de defensa. Esperaban que la isla ganara la batalla por ellos. La historia de la defensa de Okinawa comienza en 1942. Las fuerzas imperiales japonesas han barrido Asia Oriental, haciéndose con grandes extensiones de territorio y cientos de islas del Pacífico. Pero las fuerzas estadounidenses los han repelido. En junio de 1944, después de una serie de batallas cada vez más violentas, los japoneses saben que deben librar una última batalla si quieren evitar que los estadounidenses invadan Japón. 27 de junio de 1944.
se convoca una reunión de urgencia en el cuartel general imperial de Tokio. Entre los presentes está el jefe de operaciones, el oficial del 32º Ejército, el coronel Hiromichi Yahara. Hasta ahora hemos desplegado pocas tropas de tierra. Han ido cayendo una isla tras otra. Ahora debemos elegir una isla que creamos que los Estados Unidos atacarán y defenderla a capa y espada. Yahara es realmente interesante porque, a diferencia de muchos de los oficiales superiores y comandantes japoneses, ha viajado por todo el mundo. Ha trabajado en la Academia de Oficiales de los Estados Unidos. Es realista y pragmático. Hay poca gente que tenga una opinión ligeramente más realista de las cosas, y Yahara es sin duda uno de ellos. La guarnición de Yahara se encuentra estacionada a 560 kilómetros al sur de la península en la isla japonesa de Okinawa. Cree que para los estadounidenses sería un punto de partida ideal para cualquier invasión. El último paso antes de la isla de Japón. Se trata del todo o nada. Deben detener a los estadounidenses aquí. Se envían refuerzos rápidamente para consolidar las fuerzas de Yahara en Okinawa y el cuartel general imperial emite órdenes claras de cómo debe defenderse la isla. El plan original para Okinawa es que, según se acercaran las flotas aliadas y estadounidenses, hicieran salir enormes flotillas aéreas. El objetivo era capturar a la flota estadounidense en el mar y acabar con ella antes de que llegara a tierra. Para que el plan tenga éxito, Okinawa ha de convertirse en una inmensa base aérea. Así pues, los japoneses empiezan a trabajar en la construcción de una cadena de 6 campos de aviación por toda la isla. Tony Pollard ha conseguido un acceso especial a uno de ellos para explorarlo. En la actualidad, Kadena es una base de las fuerzas aéreas estadounidenses. Pero todavía quedan muestras de sus orígenes japoneses durante la guerra. Esta estructura resulta muy interesante. Lo que hicieron fue amontonar la tierra y echar el hormigón sobre ella, y cuando el hormigón fraguó, eliminaron y extrajeron la arena. Es como un molde de gelatina a la inversa. Estas estructuras son hangares, excavados en la ladera del monte y cubiertos por la selva para que sean invisibles ante un reconocimiento aéreo de los estadounidenses. La construcción de estos campos de aviación supone una empresa de gran magnitud y, al resultar tan poco accesible a la maquinaria pesada, el ejército japonés recluta 25.000 habitantes de Okinawa. La supervisión de las defensas de Okinawa está a cargo del superior inmediato de Yahara, el general de división Isamu Cho. Sin embargo, estos dos hombres no pueden ser más distintos. Voy a enseñarle tácticas del ejército que aseguren la victoria. Cho es harina de otro costal. Es ultranacionalista, a favor de todo tipo de pensamiento samurái antiguo. Es muy fanático. Cuando pensamos en un comandante japonés empuñando una espada, ese es Cho. A menudo los dos hombres tan diferentes se enfrentan a causa de la estrategia, pero hay una cosa en la que están totalmente de acuerdo. La insistencia del cuartel general imperial sobre la construcción de estos campos de aviación es una fantasía total. No podemos confiar en la promesa de las aeronaves. Dudo que los aviones puedan defender incluso las pistas de aterrizaje. Puede que tengamos que entregarlos a los estadounidenses. A sabiendas de los recursos cada vez más limitados de Japón y la creciente superioridad aérea de los estadounidenses, creen que con solo los campos de aviación no será suficiente. Cho y Yahara se dan cuenta enseguida de que van a estar en el frente de batalla y que Okinawa necesita ser un lugar más seguro ante la amenaza de la invasión estadounidense.
y que eso significa que han de construir defensas. Yahara y Cho empiezan a fortificar la isla y el punto de partida es la línea costera. Los japoneses esperaban que los estadounidenses llegaran a las playas de la parte oeste o más al sur de donde estamos. Prepararon el terreno, ya que el plan era destruirlos en la playa. Ahí, enclavado bajo esa cornisa rocosa, hay un fortín de hormigón. Los soldados no serían conscientes de ello hasta que empezaran a ser atacados. Por toda la isla comienza la construcción de una cadena de fortines. El objetivo es evitar que los estadounidenses pongan el pie en tierra. Pero este plan tiene una vida muy corta. Los superiores de Yahara le obligan a replantearse sus planes. Si quiere vencer a los estadounidenses, ha de librar otro tipo de batalla. Agosto de 1944. En la isla de Okinawa, la construcción de las fortificaciones para defender los campos de aviación y las playas va en progreso. La isla continúa llenándose de soldados de refuerzos, como Hajime Kondo, de 24 años. Mirad qué lugar. Parece el paraíso. Sin embargo, la imagen de paraíso de Kondo no durará mucho. La guerra cada vez empeora más para los japoneses. Ya han sufrido una derrota aplastante en las Islas Marianas y la flota estadounidense se está acercando. Muy pronto Okinawa se situará en la línea de fuego. Así las cosas, en noviembre de 1944, Yahara recibe órdenes de Japón que hunden todo su plan. El cuartel general imperial acaba de emitir la orden de que nuestra mejor división se traslade a las Filipinas. ¿La 9ª división? Pero dependemos de ellos para defender las playas, ¿no es así? Sí, 25.000 hombres. Y los mejores que tenemos. ¿Cómo esperan que defendamos esta isla? La 9ª división es la que mejor entrenada está de todas las del 32º Ejército. Supone un golpe muy duro. Cho y Yahara ahora creen que las tropas estadounidenses les superarán en número. Y lo peor es que no hay ninguna señal de las aeronaves prometidas para la defensa de la isla. Yahara se enfrenta a una ardua tarea para ganar esta batalla. Necesita nuevas tácticas para sepultar el avance estadounidense en una guerra brutal de desgaste. Los acontecimientos al otro lado del mundo dan crédito a este reconocimiento. Los aliados alemanes de Japón han construido un muro de defensa enorme para evitar una invasión aliada en la Europa continental. Esta extraordinaria línea de búnkeres de hormigón y baterías de cañones costeros se extiende a más de 4.800 kilómetros, desde Noruega hasta la frontera española. Sin embargo, el día D, los aliados rompen la línea en cuestión de horas. Yahara tomará un enfoque totalmente distinto. Su audaz plan es abandonar los campos de aviación y muchas de sus defensas costeras. Permitirá a los estadounidenses desembarcar sin oposición ni gran defensa y les tenderá una trampa que matará al enemigo a medida que se aventure tierra adentro. Se trata de contener a los estadounidenses el máximo de tiempo posible para que las islas de Japón tengan el mayor número de posibilidades que puedan. Mantener a los estadounidenses luchando sin parar y no ceder ni un ápice. En diciembre de 1944, las fuerzas japonesas no han conseguido detener el avance estadounidense en las Filipinas. Yahara ha de actuar con rapidez. Su plan es llevar a todo el ejército de más de 100.000 hombres bajo tierra.
La roca en sí es perfecta para conseguir el objetivo, ya que es piedra caliza de coral y es muy fuerte pero porosa. Todas las pequeñas bolsas de aire le otorgan una cualidad de amortiguación de impactos. Por lo tanto, en lo que se refiere a la protección contra bombardeos, es incluso mejor que el hormigón. El lecho rocoso proporciona a Yahara la solución a un problema muy importante. Los ataques contra buques han ocasionado escasez de hormigón y acero. Responsabiliza a cada unidad de su propia serie de túneles. Obliga a los soldados, como Kondo, a cavar profundo. Muchos de nosotros estábamos dispuestos a oponer resistencia. Al defender Okinawa, estábamos defendiendo a Japón. Todo está labrado a mano. Es un trabajo increíblemente duro. No contaron con ningún tipo de maquinaria para hacerlo, y saber el propósito para el que se realizaba todo este trabajo mientras lo hacían no era algo que ocasionara mucha felicidad. A pesar de las adversidades, los japoneses consiguieron construir unos sistemas de túneles muy complejos. Por lo general tienen posiciones de tiro en el frente, pasillos laterales y salidas por la parte trasera, así como salas para el almacenaje y el alojamiento. Este se abre aquí. A ver, ¿qué es esto? Vaya. En esta esquina hay tiradas fundas de transporte de espoletas para proyectiles. Por el tamaño que tienen, seguramente sean de obuses antitanque. El cañón no estaba aquí, pero las espoletas sí se guardaban aquí para transportarlas a otros lugares. El asunto es que, al mirar hacia arriba, parece que hay otro pasillo. Es toda una red de túneles. Yahara describe su proyecto como tácticas durmientes. Los japoneses cavarán y esperarán a que lleguen los estadounidenses a por ellos. No se trata solo de cavar un agujero y esconderse en él. Se trata de traer la batalla al subsuelo y este sistema. Esta estrategia es la que hace que los estadounidenses luchen por cada metro cuadrado de esta isla. Diciembre de 1944. Con las fuerzas estadounidenses cada día más próximas, la construcción de kilómetros de fortificaciones en el subsuelo continúa bajo Okinawa. El coronel Yahara cree que los estadounidenses seguramente desembarquen en las playas del norte. Así que establece sus defensas en una serie de líneas paralelas que atraviesan la isla. Cada una tiene la capacidad de apoyar a la siguiente, y todas acaban en la línea sur y principal, que recorre casi 13 kilómetros de costa a costa. Es desde aquí, en el castillo de Shuri, en donde Yahara y Cho darán órdenes a su ejército. Bajo una fortaleza del siglo XIV que se ha reconstruido después de su destrucción durante la guerra, quedan los restos del cuartel general principal del ejército. Este sistema de túneles ha sido excavado en la roca bajo el castillo de Shuri, pero tienen un refinamiento añadido por estos baluartes de hormigón inmensos. Por desgracia, ahora no puede entrar porque están bloqueados en su mayoría. Pero desde aquí fue desde donde se controló toda la defensa de la línea de Shuri. Los túneles se extienden a 400 metros bajo la superficie. Son un laberinto compuesto por salas de códigos, de conferencia y habitaciones para los oficiales. A 50 metros del punto más profundo, los japoneses esperan estar a salvo a prueba de bombas.
Pero dirigir la batalla que se avecina desde el subsuelo supone un nuevo desafío. Los japoneses saben que para tener alguna oportunidad necesitan coordinar con mucho cuidado las unidades de la línea de batalla que se encuentran distantes y que también están escondidas por kilómetros de túneles. Una comunicación eficaz es vital. Tony Pollard ha descubierto más cuevas bastante atrás de la línea de batalla que dependían totalmente de estar en conexión. Parece algo improvisado, pero es toda una hazaña de ingeniería. Hay mucho trabajo aquí. Nos encontramos en esta entrada a una sala lateral y una rampa que sube hasta la luz natural de ahí arriba. Aquí abajo, en este espacio abierto, había un cañón. Y el cañón apuntaba hacia la cueva, no hacia el exterior. Lo harían rodar hasta el exterior. Lo elevaban y lo disparaban hacia la cima del monte. Y por tanto era un fuego indirecto desde una posición en la ladera opuesta. Son cuevas de artillería. Al predecir por qué camino avanzaría el enemigo y después posicionando los cañones en las laderas opuestas, se mantienen fuera de la vista del enemigo y protegidos por el monte. Al recibir las coordenadas desde las comunicaciones o desde observadores de las cuevas de la ladera delantera, la artillería disparaba una pequeña cantidad de proyectiles antes de volver a rodar dentro de la cueva para protegerse. Esta técnica, denominada de francotirador, demuestra ser eficaz para mantener las grandes armas del ejército japonés escondidas y protegidas. Si bien, en otra parte del sistema de túneles, otras piezas de artillería más pequeñas se preparaban directamente sobre las fuerzas estadounidenses. Resulta interesante comprobar lo que nos dicen estas vistas sobre la función de este lugar. Este espacio da una visión increíblemente buena sobre toda la llanura de abajo. Se puede ver con claridad desde aquí un río que cruza. Este espacio se ha excavado deliberadamente para dar una visión de la carretera y de esa travesía. Lo más probable, dado el pequeño tamaño de esta abertura, es que se viera un cañón antitanques diseñado para impactar contra carros de combate y derribarlos. Podemos imaginar las dificultades que se encontraron. No es roca natural. Han untado hormigón sobre la entrada de la cueva para darle más resistencia, ya que se iban a generar impactos y necesitaban asegurarse de que no se desprendieran las rocas. Y hay marcas en el hormigón, en el lateral, así que también añadieron una protección adicional de madera. Desde esta distancia, cualquier cosa que hubiera en esa carretera era un blanco fácil en lo que se refiere a esta posición. A finales de marzo de 1945 ya está tendida la trampa de Yahara. El laberinto de la isla, compuesto por más de 95 kilómetros de túneles, búnkeres y fortificaciones letales, está listo justo a tiempo. Cerca de la costa, casi 1.500 buques aliados se acercan sin tener idea de lo que les espera. ...1 de abril de 1945... 5:30 de la mañana. Hajime Kondo y otros 100.000 soldados japoneses se ponen a cubierto bajo el lecho rocoso, a medida que las primeras salvas de una inmensa ofensiva impera en Okinawa. Frente a la costa, la fuerza aliada, la más grande jamás reunida en la historia naval, ha puesto en marcha la Operación Iceberg. Un bombardeo incesante, previo al desembarco, lanza más de 100.000 proyectiles y cohetes sobre Okinawa durante 3 horas.
Lanzan más de 4.500 toneladas de artillería sobre la playa. Es el bombardeo preliminar más fuerte de una invasión anfibia de la historia mundial. Los túneles están resistiendo. Los proyectiles del enemigo no pueden hacernos nada. En el bombardeo inicial arrojan un gran número de proyectiles a toda velocidad. Pero los japoneses se encuentran en sus túneles. Es muy desagradable. La tierra tiembla, se ocasionan un montón de daños en la superficie, pero en realidad, en relación a cómo afecta a la fuerza de combate, tienen muy poco impacto. En las profundidades de las cimas muy bien defendidas de la línea Shuri principal, el comandante japonés, recientemente promocionado a teniente general Isamu Cho, y su superior observan la primera oleada de soldados estadounidenses desembarcar en la costa. Es difícil mirarlos desembarcar sin oposición, pero pronto sabrán que estamos aquí. Es una de las operaciones anfibias más grandes de toda la guerra. El día D en Normandía, los aliados desembarcaron 6 divisiones. En Okinawa desembarcaron 7. Se había advertido a todos los soldados que esperaran una oposición muy feroz. Pero según llegaban a la playa no ocurría nada. Me imagino la sensación de tensión. De repente empiezan a confiarse, se dan cuenta de que no encuentran oposición y comienzan a avanzar por la isla. Antes de que acabe el día tienen una cabecera de puente de 5 kilómetros. Avanzan, toman los campos de aviación, que no están defendidos, y piensan que será fácil. Durante los días siguientes, los japoneses permiten a los marines estadounidenses dirigirse al norte, en donde solo se encuentran una resistencia esporádica. Pero a medida que la fuerza invasora se dirige al sur, hacia la línea Shuri, todo está a punto de cambiar. El 8 de abril, una semana después del desembarco, los japoneses ven que los estadounidenses se aproximan a la primera línea defensiva más importante de Yahara en el monte Kakazu. El historiador Mark Waikasta está explorándola. Justo aquí están situados los fortines que se establecieron en el monte Kakazu. Esto era un muro de salida cubierto de tierra y camuflado. Nunca hubieran imaginado que estaba aquí. Tienen estas ranuras para disparar. Hay una aquí y otra aquí. Les concedían a los japoneses un arco de fuego amplio para cubrir el valle que tenían frente a ellos. Es solo una de las cadenas de fortines y de puestos de disparo escondidos que se extienden por todo el monte Kakazu. Detrás de ellos hay toda una red de túneles. Su elevación hasta la cima de la ladera concede a los japoneses una enorme ventaja sobre los estadounidenses cuando se aproximan. Se establecen para formar una cuadrícula de tiro interconectado que crea zonas de matanza devastadoras. Estrechó la aproximación de los estadounidenses a ciertos caminos. Aquí en Okinawa convirtió la cadena montañosa en un caos sanguinolento. Mira, ya están aquí. En su búnker, Kondo observa a los estadounidenses. Primero llegaron los tanques y luego la infantería. Los soldados parecían venir de picnic. A medida que se aproximan los estadounidenses, los japoneses cumplen órdenes de no disparar hasta el último minuto. Tienen que ver el blanco de los ojos del enemigo antes de abrir fuego. Tuvo que ser muy estresante para ellos el ver a sus enemigos avanzando en el punto de mira. Pero tienen que esperar y esperar.
La primera línea de defensa funciona bien para los japoneses y detiene a miles de soldados estadounidenses de seguir avanzando y ocasiona muchísimas bajas. Pero para los que como Kondo están luchando desde sus posiciones confinadas, es una experiencia espantosa. La vida para los japoneses en este búnker mientras los estadounidenses avanzan debió ser estresante. Se pueden ver los impactos que alcanzaron este búnker. Hay piezas de refuerzo que sobresalen y la abertura original que debía estar aquí. Debieron caer ráfagas por toda la cadena montañosa para detectar el avance de los estadounidenses, y una vez que los proyectiles empezaron a caer aquí, debió ser horrible para estos hombres. Durante la batalla, un disparo alcanza a Kondo, pero los túneles le permiten escapar a un hospital de campaña subterráneo, en las profundidades de las líneas. ...24 de abril... de nuevo el monte Kakazu. Después de casi 3 semanas de lucha encarnizada, los estadounidenses toman el monte. Pero descubren que los túneles han dado al enemigo una ruta de escape. Los soldados japoneses se han escabullido. Pero solo hasta la siguiente línea de fortificaciones mortíferas. El monte Kakazu es solo uno de los muchos que deben tomar antes de llegar a la línea interior de Shuri. La siguiente es la que los estadounidenses denominaron Hakusho Ridge. Desde la cima de Hakusho Ridge se puede comprobar lo fuertes que eran las posiciones japonesas. Va hacia el norte a la primera línea de defensa y rodea hasta Kakazu, que está aquí. Pero desde aquí, cuando se repliegan, pueden disparar a la primera línea a medida que los estadounidenses empiezan a tomarla. La verdad es que no me hubiera gustado ser un soldado estadounidense en la cima del monte Kakazu con todas las armas disparando desde aquí. Sin embargo, en la parte de atrás tenemos esta perspectiva impresionante. Se puede ver cada pedazo de tierra elevada salpicando por estas cuevas y túneles, y de hecho ahí están haciendo trabajos de construcción y han cortado una parte del monte y se pueden ver montones de entradas e incluso los túneles que hay tras ellas. Es un paisaje de batalla absolutamente asombroso. Al final, cuando te encuentras con el enemigo escondido en la ladera de la colina, que cuenta con 95 kilómetros de túneles, solo hay una forma de enfrentarte: capturando cada centímetro y cada metro, matando a cada japonés con el que te encuentres. Es una forma de lidiar una guerra terriblemente traumática, brutal y violenta. Los japoneses están dispuestos a defender Okinawa y un túnel al mismo tiempo. ...26 de abril de 1945... ...4 semanas después del desembarco en Okinawa... ...las tropas japonesas luchan desde sus túneles en Hakusho Ridge... ...y vuelven a detener el avance estadounidense. Tony Pollard está explorando el laberinto de túneles que hay bajo el monte. Miren. Esto es lo que queda del arma de un soldado japonés. Es el final del cañón de un rifle. Los soldados japoneses en Hakusho Ridge utilizaron los túneles para provocar un efecto devastador. Una vez tras otra, los japoneses lanzan ataques sorpresa que repelen cada intento estadounidense de tomar el monte. Pero pronto se enfrentan a un arma brutal que acabará por dominar el campo de batalla. Aquí en la entrada de uno de estos túneles se pueden ver las pruebas del combate. La roca se ha ennegrecido y es por el fuego líquido.
Es el resultado de un ataque con lanzallamas. Los estadounidenses tienen dos tipos de lanzallamas: las unidades manuales pequeñas y los tanques, capaces de disparar con napalm letal hasta una distancia de 90 metros. Pero los japoneses sabían que se enfrentaban a esta amenaza y construyeron una defensa en la estructura de los túneles. Una de las pocas defensas con las que podían contar los japoneses eran ángulos rectos, porque las llamas podían dispararse por un pasillo, pero no podían torcer las esquinas. Así que aquí tenemos un buen ejemplo. Un ángulo recto preciso a pesar de la naturaleza irregular de las rocas, así que si un soldado estadounidense con un lanzallamas viene aquí, todo lo que tengo que hacer es esquivarlo por aquí para conseguir un poco de distancia y con suerte poder sobrevivir a la ráfaga de fuego líquido. No siempre funciona contra los poderosos tanques lanzallamas, pero les da una opción de luchar. Las complejas redes de túneles permiten a los japoneses de Hacksaw Ridge resistir a la abrumadora fuerza estadounidense durante 10 días. También gracias a otra táctica de los japoneses en la que se aprovechan de los códigos samuráis de honor para inculcar la disposición de luchar hasta la muerte. Se convierte en el foco central de la disciplina militar en el ejército japonés. Y es increíblemente eficaz. Asimismo, han contado a los soldados japoneses que los estadounidenses son unos monstruos y que los someterían a tortura y los matarían si les capturaban vivos. Pero Hajime Kondo, recuperado de sus heridas y que ahora lucha por mantener Shuri, se da cuenta de que los estadounidenses no son tan diferentes. He visto a mucha gente morir en la guerra. La última palabra de los soldados japoneses suele ser madre. Cuando disparamos a los estadounidenses, también podemos oírles llamar a sus madres. Hemos hablado sobre ello, en cómo al morir dicen lo mismo que nosotros. A mediados de mayo de 1945, después de 7 semanas de lucha encarnizada, los márgenes de la principal línea Shuri de Yahara finalmente empiezan a desmoronarse. Encerrados en su cuartel general subterráneo, Yahara y Cho saben que no podrán resistir mucho más. Los japoneses están a punto de hacer su último lanzamiento de dados. 27 de mayo de 1945. Yahara se da cuenta de que los estadounidenses están a punto de traspasar la principal línea Shuri. Ordena al ejército que abandone su cuartel general de Shuri y se retire al extremo sur de la isla para intentar alargar la batalla aún más. En la noche del 21 de junio de 1945, los comandantes del ejército japonés están acorralados en una cueva con los estadounidenses a tan solo 365 metros de distancia. Al asumir que han perdido la batalla, Cho ordena a Yahara que intente escapar. Cho permanecerá en la isla. Yahara, para las generaciones futuras, serás testigo de cómo morí. Antes del amanecer, Cho y su oficial al mando se suicidan por el ritual seppuku. Autodestripamiento, seguido por la decapitación rápida.
Con la organizada resistencia japonesa desintegrada, los soldados estadounidenses intentan convencer a los civiles y soldados petrificados para que salgan de sus cuevas. Pero no siempre lo logran. Muchos deciden suicidarse y otros, como Kondo y el resto de lo que queda de su batallón, deciden lanzar el ataque Banzai final. Era un suicidio, pero pensaba que morir de esa forma sería una especie de liberación para nosotros. Sin embargo, Kondo es capturado. Cree que lo matarán, pero lo ayudan a recuperarse. Es uno de los pocos afortunados que sobreviven. La dura realidad es que casi todos los japoneses que lucharon en Okinawa, prácticamente todos mueren. Durante la batalla mueren más de 12.000 soldados estadounidenses y más de 77.000 soldados japoneses. Unos 150.000 civiles de Okinawa también perecen. Algunos son reclutados, pero la mayoría quedan atrapados en la lucha. Al mirar estos caracteres del mármol, se destaca lo impactante que fue esta batalla. No hubo reglas para la guerra. Fue una batalla de aniquilación. Y para ser franco, las palabras no le hacen justicia. La enorme red de fortificaciones subterráneas de Okinawa y la disposición japonesa de luchar hasta la muerte incita a los estadounidenses a efectuar el siguiente movimiento: la utilización de una mega arma de propia creación. La terrible destrucción que ocasionan dos bombas atómicas convence a Japón a asumir la rendición el 15 de agosto de 1945. La guerra ha terminado. El coronel Yahara es capturado escondido entre los civiles de Okinawa. Más tarde es puesto en libertad, pero al ser el único alto mando en ser apresado vivo, es considerado por muchos japoneses como una deshonra para su país. Hajime Kondo sobrevive y vuelve a su hogar de Japón. Dedicará la mayor parte de su vida a contar su experiencia y los horrores de la guerra. Los túneles de Yahara fueron un éxito táctico extraordinario que permitieron a sus soldados resistir durante 10 semanas frente a las abrumadoras fuerzas. Pero al final no consiguieron rivalizar frente a la máquina de guerra estadounidense. El oscuro legado de los túneles obligó a lidiar una batalla de una brutalidad sin precedentes y mató a más personas que las dos bombas atómicas juntas.